como les decía, ahora vamos a ver este plano que de hecho, pues si lo ubicamos en el tiempo o en el momento histórico de esto, en aquel momento, ¿verdad? Era muy común y muy corriente que hubiera un porcentaje de la población que de veras vivían en esclavitud. Pero aquí la palabra se ha utilizado siervo. Realmente la palabra original debería de ser esclavo. Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales. Capítulo 6, versículo 5 de Efesios. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Lo que llama la atención, una vez más aquí, es que el apóstol Pablo aborda en primer plano a aquel que de alguna manera está en sujeción o que debería estar en sujeción o en sumisión. Y sabemos positivamente que la posición de esclavos, en muchos casos, no todos los esclavos tenían vidas, que dijera yo, difíciles o conflictivas, porque así como habían malos esclavos, también habían malos amos, ¿verdad? Y así también habían buenos esclavos y habían buenos amos. Pero aquí el apóstol Pablo generaliza y lo que él ordena por el Espíritu Santo, y en este plano quien está realmente ordenando que los esclavos, ya que están en esa condición, pues deben obedecer a sus amos terrenales. El apóstol Pablo allá en 1 Corintios 7 dice unas cosas referentes y quiero que vayamos ahí para corroborar esto que les estoy diciendo. En el capítulo 7, versículo 20 de 1 Corintios, dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Fíjense bien en esto. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto es bien importante y es necesario que nosotros lo entendamos hoy. Hoy día, ciertamente, no sé, ¿verdad? Pueden haber excepciones. No sé si en nuestro país existe esto de que alguien se venda como esclavo. Con todo, hay otras formas, hay otras maneras más disimuladas de esclavitud, y eso es lo que tiene que ver con el aspecto de la explotación, ¿verdad? En donde pues muchos están con la misma necesidad, hermanos, dentro de un sistema donde realmente las personas trabajan como que realmente fueran esclavos, aunque francamente no se denominan de esa manera, pero en funciones es casi lo mismo. Pero cuando hablamos acerca de ser esclavo de Cristo, el apóstol Pablo dice: por precio fuisteis comprados, porque es la realidad, el esclavo era comprado por precio. Y en Cristo Jesús igualmente hemos sido comprados por precio, pero no con plata ni oro, sino, como dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos días por amor a nosotros. Y la mera verdad es que nosotros hemos llegado a Cristo y no para ser esclavos. Hemos llegado a Cristo para ser libres. Y en esta libertad inclusive involucra tantas cosas como el hecho, por ejemplo, del calificativo que tenemos de venir a ser esposas, esposa de Cristo, no esclavos de Cristo en ese sentido, ¿verdad? Pero es interesante que en el versículo 24 sigue sosteniendo el apóstol Pablo: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, para tratar la forma
de que el esclavo no se sintiera menos, solo por el hecho de ser esclavo. Si era un esclavo cristiano, un esclavo, diríamos, convertido al Señor, solo el hecho de convertirse al Señor, ahí terminaba su esclavitud. Porque de ahí para adelante su esclavitud literal no iba a ser vivida sin Cristo, sino ahora su servicio como esclavo con su amo ya era una cuestión de fe. Es más, muchos esclavos conquistaron, ganaron a sus amos para Cristo, ¿verdad? Y eso es bien interesante, porque en tal circunstancia, tanto el esclavo como el amo vinieron a estar en la misma relación y en el mismo reconocimiento como hombres y mujeres salvos, pero salvos en Cristo. Aquí ya no había diferencias en Cristo, ni siervo, ni esclavo, ni libre, como el apóstol Pablo sostiene. Pero hay aquí una situación bien interesante para que el siervo convertido a Cristo realmente tuviera el reconocimiento de ser un siervo cristiano, un siervo convertido, ¿verdad? El siervo tenía que comportarse con su amo de tal manera, hermanos amados, que el siervo ya no fuera respondón, ya no fuera murmurador, ya no fuera aquel que estuviera todo el tiempo queriendo ser liberado. Bueno, allá el apóstol Pablo dice que si alguien fue o llegó a Cristo siendo esclavo, que no le dé cuidado, que se quede así, pero que si puede hacerse libre, que lo haga, no hay ningún problema. El asunto es cómo ahora iba a buscar ser libre. Eso es otra situación, porque muchos esclavos buscaban ser libres escapándose de sus amos, ¿verdad? Jugándose y en muchos casos hasta robando. Había muchos casos donde esclavos mataban a sus amos con tal de ser libres. Ya aquí un esclavo convertido a Cristo ya no iba a buscar esas opciones, ya él de por sí en Cristo ya era libre, aunque en lo literal, ¿verdad? Su experiencia natural iba a ser la de seguir siendo esclavo, pero podía ser libre aún siendo esclavo. Y recomienda aquí el apóstol Pablo que conviviera con su amo con temor y con temblor, con sencillez de su corazón. Y dice aquí, y fíjense que es bien interesante, porque aquí el apóstol Pablo compara al amo del esclavo con Cristo. Porque dice aquí, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Hoy en día, esto es lo que debían de hacer todos aquellos que trabajan con un salario y que tienen un patrón, ¿verdad? En donde les toque que elaborar, pues si son contratados por un X salario, pues confórmense con su salario, procuren progresar, procuren prosperar, procuren hallar gracia con sus patrones y que sus patrones puedan reconocerlos y promoverlos. Eso es legal, es necesario inclusive, ¿verdad? Pero en todo caso, miren, para que un obrero, para que un empleado pueda trabajar en paz, ¿verdad? Debe tener contentamiento, debe mostrarle respeto y obediencia a su amo, a su patrón, ¿verdad? Con eso hará muchísimo para ganarlo. Que no vea el patrón al esclavo como un ladrón, como un mentiroso, como un aprovechado, qué sé yo. Hay tantas cosas feas dentro de eso, ¿verdad? Pero noten aquí cómo el apóstol Pablo enfoca estas cosas. Cuando el apóstol Pablo dice con temor y temblor, y vimos esto un día de estos, hermanos amados, valga la redundancia, aquí la palabra es para temblor con temor, es la palabra trornos, ¿verdad? Que significa temblor con temor. Es bien interesante. Leamos, por favor, Isaías capítulo 66. Me acompaña, por favor. Isaías 66. Yo el otro día creo toqué estos versículos y vamos a verlo nuevamente. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, donde nosotros estamos, como estrado de sus pies.
Y él pregunta y dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y si nosotros somos lectores de la Escritura, ya sabemos que esta pregunta ha sido respondida, porque ciertamente en la historia pues han habido templos que se han construido con ese propósito. Hoy día el templo donde el Señor tiene su trono es en la iglesia y en el corazón de cada fiel creyente. Pero él aborda estas preguntas y luego retoma esto diciendo, mi mano hizo todas estas cosas, así y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová. Es decir, para él es bueno que se haga un templo, pero no es necesario. En cierto modo no es necesario, ¿verdad? Porque él habita en los cielos eternos y realmente él no está dependiendo de que nosotros le hagamos aquí un templo de piedras físicas y adornada con oro, plata, piedra preciosa, lo que sea. El Señor tiene cosas increíbles. Nosotros no tenemos ni idea de las riquezas, de las hermosuras y cosas preciosas que el Señor tiene para con él. Pero hay algo aquí bien importante y aquí es donde quiero que nos enfoquemos en esto que el apóstol Pablo está recomendando, hablándole a los siervos. De Isaías 66:2, estoy leyendo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, todos nosotros estamos familiarizados posiblemente con esto de la experiencia en la historia acerca de la esclavitud, ¿verdad? Y sabemos que eso es una situación muy trágica, muy dura, ¿verdad? Muy lamentable. Realmente no debería de existir la esclavitud tal como la conocemos. Pero, ¿qué está poniendo aquí el Señor de manifiesto? ¿Verdad? Que el Señor es el creador del universo. Nosotros deberíamos humillarnos de tal manera que consideremos a Dios, hermanos, como no solo nuestro creador, sino nuestro Señor, que esta palabra Kyrios significa precisamente amo, dueño, pero que no adoptemos la actitud ni el comportamiento que en la historia vemos de muchos que han sido esclavos y que en algunos momentos para liberarse han levantado revueltas y guerras y conflictos y cosas por el estilo. Muchas historias hay, como les decía, de esclavos matando a sus amos. Pero aquí, ¿qué esperaría el Señor? Que aquellos que han sido creados a su imagen y su semejanza, que de alguna manera son llamados a ser sus siervos, tengamos una característica en el hecho de ser pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Entonces, veamos el versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Nuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Entendamos esto, hermanos amados. Si nosotros somos pobres de espíritu, humildes, y temblamos a la palabra del Señor y nos comportamos como verdaderamente su siervo, el Señor está, por decir así, inclinado a favorecernos porque estamos a su servicio. Y todos aquellos que quieran atentar contra nosotros, contra los siervos del Señor, vamos a darnos cuenta nosotros cómo Él va a estar de nuestro lado. Por eso Él dice aquí, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, fíjense bien en esto, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea Jehová sea glorificado. Aquí sabemos que en este momento, en la actualidad, estamos nosotros por entrar a un tiempo, bueno, ya venimos desde un buen rato, pero esto va a recrudecerse. Todos aquellos que seamos llamados, reconocidos como siervos de Dios, vamos a sufrir persecución. Los que temblamos a su palabra, vamos a ser perseguidos. Pero ya tenemos la palabra que nos consuela, porque en realidad a quienes van a estar persiguiendo es precisamente a los siervos de Dios.
Y la realidad es que nadie puede perseguir a un siervo de Dios, en este caso a un esclavo del Señor, sin no provocar la ira del amo de esos esclavos. En el pasado, hermanos, ningún esclavo podía ser objeto de ataques o de abusos de esclavos de otro señor. Así de sencillo. Si un amo, ¿verdad?, abusaba o agredía al esclavo de otro amo, imagínense que no solo lo agredía, sino que podía hasta matarlo, tenía que pagar, tenía que reponer la pérdida de aquel amo. Y era de ley, no era cuestión de que iba a dejarse pasar tal cosa, ¿verdad? Solo el amo, bajo ciertas condiciones, podía inclusive hasta quitarle la vida a su esclavo. Inclusive no era por cualquier razón, por cualquier causa. Cuando un señor asesinaba a un esclavo, era investigado para determinar si realmente el esclavo estaba en su derecho de quitarle la vida al esclavo. Pero aquí debemos nosotros ahora enfocarlo a nuestro tiempo. Hermanos amados, lo repito, todos nosotros que somos considerados siervos de Cristo, siervos del Altísimo, escuchen bien, vamos a enfrentar persecución, pero aquellos que atenten contra nosotros, inclusive el Señor mismo advirtió en un momento determinado que vendría el tiempo cuando algunos atentarían contra nosotros, en aquel momento contra los discípulos, ¿verdad? Pero el Señor les dice que muchos inclusive lo van a hacer tal como Pablo lo hacía. Pablo perseguía a los creyentes pensando que aún a Dios le hacía un favor. Y es lo que el Señor Jesucristo advirtió. Muchos van a creer en estos días que estamos viviendo, en los venideros, que no estamos muy lejos, van a creer que van a liberar a la humanidad de un mal tan terrible como es la presencia de la iglesia, los que son llamados siervos de Dios. Eso viene, así de sencillo. Por eso el llamado es a ser fieles con Dios como sus esclavos, como sus siervos, porque el que va a velar por la seguridad de sus siervos es aquel que es el amo, en este caso el Señor Dios Todopoderoso. Por eso allá se dice que el Señor está en los cielos, ¿verdad? Y que la tierra es el estrado de sus pies, pero ahí es donde estamos nosotros, sirviendo al Señor. Por eso aquí, en Efesios 6, versículo 6, y bien interesante, porque dice, no sirviendo al ojo. 6:6 de Efesios. Miren, en este plano el consejo de Pablo era ganar el favor de sus amos. En estos días es ganar el favor de Dios. Porque escuchen, hermanos, si nosotros no nos convertimos en verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Por cualquiera o alguna razón, o por miedo, o porque nos van a perseguir, porque nos van a matar, allá quien decide, pero la cosa es que el siervo de Dios no va a estar desprotegido realmente. Podrán atentar contra la integridad de un siervo de Dios, pero contra su alma y contra su destino glorioso y eterno no pueden hacer absolutamente nada. Es más, el Señor va a vengar la muerte de cualquiera de sus siervos. Es la realidad. Pero luego recomienda aquí el apóstol Pablo que en aquel momento el siervo debía obedecer a su amo, debía servir al amo no como al ojo. Aún hasta en nuestros días aquí se utiliza eso, ¿verdad? De que el empleado no debe estar sirviendo al patrón, ¿verdad? Como sirviendo al ojo. Esto lo que quiere decir es que yo me daba cuenta en los lugares donde trabajaba que mientras el patrón o el caporal o el capataz o el jefe no estaba presente, los obreros ni trabajaban, pues. Pero si el patrón, el jefe aparecía, se ponían, ¿verdad? Y como que eran los grandes y excelentes obreros y trabajadores, ¿no? Solamente para impresionar al jefe, al patrón. Ahora quiero aplicarlo acá con nosotros.
Hermanos amados, quien mejor sabe si servimos de corazón, si servimos con alegría, si servimos de buena voluntad, si servimos dentro de una condición de verdadera entrega, de incondicional a Dios como nuestro amo, Él lo sabe. Aquí sí, aquí no tiene Él que ponernos un jefe, un capataz, un caporal. No, Él mismo está viéndonos. Él mismo sabe quiénes son sus buenos y malos siervos. Eso Él lo sabe. Por lo tanto, querer aparentar o querer fingir delante de Dios no funciona. No puede funcionar en la oficina, en la fábrica, allá en la finca, quizás no puede funcionar el hacer ese tipo de cosas. Pero con Dios, ¿cómo va a funcionar? Es imposible. Por lo tanto, el llamamiento es a que nosotros, considerando que somos siervos del Señor, ¿verdad? No sirvamos en la congregación, en la iglesia del Señor, como sirviendo al ojo. Y esto se da en las congregaciones también. Hay muchos hermanos, hermanas, pues que tienen cualidades, tienen dones, tienen habilidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son tan útiles, tan importantes, en muchos casos hasta imprescindibles, algunos que son de gran bendición en su servicio para el Señor. Pero, escuchen bien, la cosa es que no lo hagamos para que los hermanos o la congregación nos chulee, como se dice en buen salvadoreño, porque nuestro propósito en primer lugar es agradar al Señor, no agradar a los hombres. Aquí lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, como los que quieren agradar a los hombres, dice el versículo 6, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por eso estoy trayendo aquello de la historia en aquel momento a quienes Pablo se dirigía. Pero ahora veamos la aplicación aquí con nosotros. Hoy, como les digo yo, pues yo no creo que exista la esclavitud como en aquel momento, aunque por diversas circunstancias, por el sistema en el que estamos metidos, eso pareciera ser, pero aplicándolo al pueblo de Dios, aplicándolo a los siervos de Dios, es otra situación. Aquí el apóstol Pablo exhorta ya para nosotros, hermanos amados, si estamos sirviendo en la iglesia, no sirvamos como al ojo. Es decir, para que hablen bien de nosotros, para que nos reconozcan. Si lo hacemos de esta manera, pues ya tenemos nuestra recompensa, el elogio de las personas, el elogio de los que a los que servimos. Esa es nuestra recompensa. Pero si queremos una recompensa mayor, sí sirvamos a los hombres, sí sirvamos en la congregación, sí sirvamos en el trabajo donde estemos, seamos leales, seamos fieles, puntuales, serviciales, honrados, qué sé yo, lo que se requiere como un hombre o una mujer cristiana. ¿Sí? Pero ya en el caso para el Señor, hermanos amados, entendamos que somos siervos de Cristo. Nosotros debemos de servir en la congregación de esa manera, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, dice el versículo 7, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Esto es lo que debemos nosotros valorar ahorita. Sabiendo, dice el versículo 8, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Allá en 1 Corintios 4, es una escritura que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Pero que habla precisamente de cómo nosotros debemos conducirnos y servir al Señor, ¿verdad? 1 Corintios 4, el apóstol Pablo dice así pues tengan los hombres por servidores de Cristo. Téngannos los hombres. Miren, en una congregación es importante que el servidor de Cristo, en primer plano, la gente reconozca que somos servidores de Cristo. Y que de hecho, porque somos servidores de Cristo y que somos fieles con Cristo, igualmente vamos a ser fieles con los hombres, en este caso en la congregación particularmente. Dice que además es decir, nuestro servicio de Cristo está determinado porque somos administradores de los misterios de Dios y la gente depende
de conocer los misterios de Dios, y son los servidores de Cristo los que van a ser los encargados de revelarlos para bendición de la congregación en este caso. Pero dice, ahora bien se requiere de los administradores o los servidores de Cristo que cada uno sea hallado fiel. Entonces, hermanos, este es un llamado acá en Efesios realmente a considerar ese tipo de cosas, particularmente ya para nuestros días. Allá, en aquel momento, el esclavo no natural tenía que adoptar ciertas actitudes porque era un esclavo convertido a Cristo. Y en ese plano, él tenía que servir a su amo terrenal en cosas terrenales. Nosotros ahora, de la misma manera, como convertidos a Cristo y que nos convertimos en siervos de Cristo, ¿verdad? Debemos servir a los hombres revelando los misterios de Dios a ellos. Para eso, imagínense qué privilegio más tremendo. Por eso les decía que en aquel momento, en el tiempo de Pablo, qué situación más importante. Un esclavo se convertía a Cristo, fíjense bien, y el amo, ¿en qué posición quedaba? Quedaba expuesto a la participación de la fe de este esclavo. Tanto como les digo que ha habido casos en la historia donde siervos, donde esclavos han sido los instrumentos que Dios ha usado para quebrantar el corazón de un hombre importante. Y qué bendición cuando ese hombre importante se convierte al Señor. Ya trataba al esclavo como su hermano, ya no ni siquiera como esclavo. Es decir, la consideración que venía de aquel amo para ese esclavo convertido a Cristo era totalmente, daba un giro tremendo de 180 grados, siendo tratado primero como un esclavo, hasta como un animal, pero convertido a Cristo. Por esa situación, el amo cambiaba su actitud para con ese amo, para con ese esclavo. Ahora, ¿cómo debe funcionar con nosotros? ¿Verdad? Es muy importante. Me gusta mucho el versículo 8, donde dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervo, esclavo de los hombres, ¿verdad? Pero libre en el Señor. Es bien importante, pero en ambos casos, ser un administrador de los misterios de Dios. Ahora, avanzando un poquito más en esto, yo les estaba haciendo ver acerca de esto de temor y temblor. Quiero que veamos en 1 Corintios 2:3. ¿Me acompañan, por favor? Ustedes han observado que a mí me gusta aclarar bien las cosas, y si estoy redundar, no es porque no tenga más que decir, pero la cosa es que yo lo que necesito es estar satisfecho de que he podido explicar bien las cosas. El apóstol Pablo mismo, hermanos, se pone en esta posición. En el capítulo 2, dice en el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, como un esclavo de Cristo, ¿verdad? Pero un esclavo tan especial, un esclavo tan, ¿qué les dijera yo? Tan excepcional, un esclavo de Cristo, ¿verdad? Y él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Un esclavo teniendo esto de hacer demostraciones con espíritu y poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo hace claro que él no servía a la sabiduría de los hombres, él servía a la sabiduría de Dios a favor de los hombres, pero lo hacía como un esclavo de Cristo. Él lo dice en sus cartas. En la introducción de algunas cartas, él dice que él es esclavo de Cristo. Pero ¿qué clase de esclavo? Él había renunciado a su libertad, dijéramos así, como hombre en lo natural. Ahora él ya no vivía para sí, no vivía para nadie humanamente hablando, sino que vivía para Cristo. Pero lo que vivía para Cristo
aquellas personas que gozaban del servicio de Pablo a Cristo era una gran bendición, un gran beneficio para los hombres. Eso es lo que está Pablo tratando aquí de que nosotros lo veamos con claridad, para que en este tiempo aprovechemos de la mejor manera el hecho de que inclusive tengamos que ser despreciados por ser siervos de Cristo, no importa. Dios no nos desprecia, lejos de eso, Dios nos ha dado galardones y nos ha dado dones y nos ha dado una grandeza y nos ha dado una gloria increíble como esclavos. ¡Qué tremendo, hermanos amados! Que Dios nos dé la gracia para poder realmente sacar la bendición que necesitamos de esto. Vamos a Filipenses 2, ahí nomás. En Filipenses 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí podemos aplicar lo que estaba diciendo allá el apóstol Pablo, no sirviendo como al ojo. Él en otras cartas dice él, ¿qué quieren? Dice, cuando yo vaya, ustedes quieren que llegue con la vara o que llegue de otra manera. Aquí dice, él habla de su ausencia o de su presencia. Y el apóstol Pablo está haciendo ver que independientemente de que él esté o no presente, nuestro deber es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El hacer, hermanos amados, y el querer no lo producía el apóstol Pablo. Es decir, los creyentes en aquel momento no iban a querer solo porque el apóstol Pablo estaba allí. No iban a hacer las cosas solo porque el apóstol Pablo estaba allí. No, él está diciendo que debido a que Dios es ahora nuestro amo de nosotros y amo de Pablo, igualmente. El apóstol Pablo se conducía delante de Dios, hermanos amados, y a mi juicio, Pablo no necesitaba un azote, una vara, una puya para hacer lo que tenía que hacer, porque él servía con limpia conciencia delante de Dios. De igual manera, nosotros también debemos hacerlo. Nosotros no debemos estar esperando que alguien nos esté puyando, que nos esté, que dijera yo, empujando, o inclusive hasta chantajeándonos y prometiéndonos y ofreciendo cosas para servir al Señor. Al Señor debemos de servirlo libremente. El apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no predico el evangelio. Hermano, Pablo predicaba el evangelio delante y en la mera presencia de Dios, y lo hacía por causa de los hombres, escúchenme bien, pero sujeto, sometido a la voluntad de Dios. Así es que debería de funcionar. Los siervos deben someterse a sus amos y que deben agradarlos, que deben hacerlo de corazón, que deben hacerlo de tal manera que lo hagan dentro del marco de la voluntad de Dios. Y el versículo 6 y 7 de Efesios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Veamos lo que aconseja, y me acompaña por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 18. Y veamos el consejo del apóstol Pablo también a los siervos. Veamos qué aconseja él. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ya vemos lo que dice en Efesios 2:8, que hagamos el bien, dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tengamos quizás nosotros la oportunidad como trabajadores de tener un jefe insensato, un amo insensato, un patrón insensato, quizás, ¿verdad? Pero dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Miren, creados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué tremendo esto, ¿no? A ver quién está dispuesto a servir de todo corazón y de buena voluntad y estar haciendo el bien con un patrón difícil de soportar. Aquí no es justificable la actitud de un trabajador con un patrón difícil de soportar, un servicio de mala gana,
qué sé yo, un mal comportamiento en términos generales de un trabajador con un jefe difícil de soportar. Es un reto, un desafío enorme realmente que uno sirviendo en algún determinado lugar como un empleado tiene un reto, un desafío como cristiano, ¿verdad? De conquistar a ese patrón difícil de soportar. Es interesante, ¿verdad? Vean, él dice en el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis, más que haciendo lo bueno sufrís y los soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, amados hermanos, que nos quede claro cómo debemos conducirnos como empleados o trabajadores. Hagamos las cosas como corresponde y aprovechemos la oportunidad para ganar a los que no conocen a Cristo. ¿Sí? Para ganarlos, ¿verdad? Que ante la vista de los demás parezca que somos quizá gente que no levantamos la cabeza. Nosotros como cristianos no tenemos que andar avergonzados, como trabajadores. Nuestro mismo testimonio nos faculta para no andar con la cabeza agachada. El ser cristiano no nos impide a nosotros abrir nuestros labios para darles el conocimiento de la palabra y de la fe a nuestros amos. Para nada. Yo tuve la oportunidad cuando trabajé de compartir la fe con muchos patrones. Ellos supieron que yo era creyente, me respetaban por tal razón, me reconocían, ¿verdad? Y estuve a punto de que algunos, bueno, yo no lo sé, más tarde tal vez se convirtieron al Señor, pero yo traté de hacer mi trabajo de la mejor manera. Yo era apreciado, gracias a Dios, por mi trabajo responsable, pero también por mi comportamiento correcto, ¿verdad? Por la fidelidad. Pero ahora, para terminar, el versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Fíjense qué tremendo es. ¿Qué significa esto de que los amos deben hacer con los esclavos lo mismo? O sea, todo lo que le ha recomendado a los esclavos se lo recomienda a los amos. Que sean humildes, ¿sí? Que no amenacen, aquí lo dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro esté en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ese es el punto clave aquí, porque la mera realidad es que en Cristo Jesús ya no existe ni el amo ni el esclavo. Y si por las cuestiones que tengan que ser, por los sistemas de este mundo, alguien tiene que funcionar como amo y el otro como esclavo, pero ambos delante del Señor sencillamente son sus almas, son su creación y son aquellos que pueden disfrutar y experimentar su salvación y entrar en su reino. Imagínense a alguien que vivió toda la vida siendo alguien que funcionó y vivió como un patrón, como un amo, como un dueño, y allá en el reino de repente se va a tener que encontrar con aquel que fue su empleado o su esclavo y van a estar en el mismo lugar, en el mismo reino, bajo el gobierno de un mismo amo. Ahí ya no hay diferencias, ¿verdad? Y en este caso es interesante hacer notar algo, porque cuando se habla de un amo se entiende de que estamos hablando de una persona pudiente, que tiene dinero, que tiene riquezas, etc. Y ustedes saben lo que la palabra de Dios nos aconseja. Por ejemplo, Santiago, acompáñenme por favor a la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice, vamos ahora, rico, llorad y olvidad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará, dice, contra vosotros
Dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pero esto, hermanos amados, perdónenme, escúchenme, esto no tiene que ser necesariamente algo que el rico deba de experimentar. Él puede aprovechar todas estas cosas de manera correcta. Él puede entrar en aquello que el Señor Jesucristo dijo, hermanos amados, que nos hiciéramos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Los ricos deberían aprovechar sus riquezas, deberían aprovechar sus, ¿qué dijera yo? Sus fortunas, su poder, su autoridad, qué sé yo, tantas cosas, pero para hacer el bien, para favorecer a aquellos que están bajo su dominio. ¿A dónde va a ir a parar un rico en esas condiciones? La parábola del joven rico es una situación tan tremenda, ¿verdad? De cómo este hombre, debido a que amaba demasiado las riquezas, perdió todo. Pero aquí, en este plano, yo veo de esta manera. No necesariamente un rico tiene que sufrir eso. Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por favor me acompañan, dice, déjenme buscar acá, en el capítulo 6 de Primera Timoteo, dice en el versículo 17, a los ricos de este siglo manda, en este caso a los amos, les dije yo que se entendería que un amo es alguien que es rico, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por eso les digo que no necesariamente esas cosas deben cumplirse, como dijeran, entonces aquellos que son ricos. El apóstol, tanto el apóstol como el Señor Jesucristo puso hasta por imposible o difícil que un rico se salvara debido a que amaba tanto sus riquezas, pero eso no quiere decir que no ha habido ricos en la historia que realmente han utilizado sus riquezas para bendecir tanta gente y aún a la obra del Señor. Eso es tremendo. Miren, Nicodemo y José de Arimatea eran hombres ricos, pudientes, ¿verdad? Y fueron con el Señor en su muerte. Y yo puedo pensar que aquellos que estaban bajo el dominio de Nicodemo y de José de Arimatea, si tenían esclavos, esos esclavos no deben haber sido bien tratados. Usaron bien sus riquezas. Yo puedo estar seguro de que si Nicodemo y José de Arimatea nacieron de nuevo, este sobre qué tal con el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, miren, aquí mismo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos, por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces notemos, como ustedes pueden considerar ahorita, ¿verdad? Nos hemos entretenido en estos 3, 4 versículos de Efesios 6, pero ustedes pueden ver de qué doctrina se trata. Y no solamente para verlo allá en la historia en aquel entonces, sino para ver cómo aplicarlo hoy en día. Hermanos, miren, hay congregaciones donde hay personas, hay hombres y mujeres, familias que tienen mucho dinero y son de gran bendición para mucha gente. Hay gente que está utilizando adecuadamente, de acuerdo a las escrituras, sus riquezas. Y una cosa bien interesante,
Ellos bendicen, bendicen, dan y dan y dan. Hermanos amados, si tienen siempre para compartir, no se quedan sin nada, no se quedan sin su haber. Hermanos, así como ellos dan, Dios les provee. Dios le da a muchas personas y los enriquece para que bendigan a los pobres. Si se meten dentro de ese plan, estas personas van a gozar. Imagínense, gozan del favor de Dios y gozan también del reconocimiento de aquellos que son bendecidos. Muchos pobres están de rodillas ahorita clamando por sus patrones ricos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los sane, que Dios los libere, que Dios los prospere, porque dependen de ellos. Si esa es la labor y el trabajo de aquellos que están sirviendo en algún lugar como trabajadores, orar por sus patrones, porque la riqueza del patrón, hermanos, de la manera que sea compartida con el trabajador, es una bendición. Así de sencillo. Entonces, entendamos, esto lo ha hecho Dios, no nosotros. Metámonos en el sistema de Dios y las cosas van a funcionar. Aunque nos toque ser un trabajador o un esclavo, vamos a ser felices de todas maneras. Y por si esto fuera poco, tanta salvación voy a tener yo como trabajador, como empleado, como el rico que me ha empleado. Debemos colaborar uno con otro. Yo colaboro en la empresa del hombre rico, pero el hombre rico me ayuda a mí para sostener mi vida con la ayuda de Dios. Démosle gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y bendigamos al Señor por la bendición que nos ha concedido de entender estas realidades. Señor, en esta hora te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Dios, por estas palabras. Gracias por esta doctrina sana. Gracias, Señor, amado, por darnos la oportunidad. Oh Dios, si somos trabajadores, que tengamos la gracia de tu Espíritu para que podamos en primer plano agradarte a ti, Señor, y que sirvamos no como sirviendo al ojo, sino como sirviéndote a ti, oh Señor Jesucristo, porque eres nuestro amo, Señor, pero también eres el amo de aquellos que nos han empleado, Señor, y que nos pagan un salario. Señor amado, glorifícate en cada uno de nosotros. Atiende, Señor, las necesidades de los pobres, pero también atiende, Señor, y alimenta la generosidad de aquellos que tú, Señor, has enriquecido para bendecir a los necesitados. Muchas gracias esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.